Bueno, entonces ahora nos vamos con el equipo número 3 y nos cambiamos de estrés. Para el estrés del equipo número 3. No, para el estrés hídrico. Dale. Entonces, empecemos con Lucho. Bueno, A ver, pásenle allá, Lucho. Hola, hola. gracias. Buenas tardes, compañeros, profesores. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre nuestro proyecto semestral, el efecto de la aplicación de silicio sobre el rábano, Raphanus sativum, bajo estrés hídrico. Bueno, a manera de pequeño contexto, tenemos que todos sabemos que el contexto actual, valga la redundancia, hay un cambio climático marcado que hace que se aumenten las frecuencias y las intensidades de eventos climáticos pues extremos, ¿no? Altas temperaturas o muy bajas, etcétera, etcétera. Con esto, ¿a qué vamos? A que la disponibilidad del agua en la producción de cultivos y el manejo que hay de esa es muy importante, y debido a que todos estos efectos climáticos tienen consecuencias muy graves sobre la agronomía, es como de vital importancia generar estudios que ayuden, ¿no? A resolver esta problemática. Y como objeto de estudio de nuestro estudio tenemos el rábano, que lo elegimos, sabemos, el rábano es sensible al déficit hídrico, por eso es un objeto de estudio preciado para este tipo de déficit. Qué pena la pausa. En esto como continuaba diciendo, la afectación que hay en el manejo de agua para la agronomía, esto es muy importante en las plantas y tiene valores, tiene consecuencias muy altas. Entonces haré como un pequeño recorderis de lo que produce el agua en las plantas. Cuando hay déficit hídrico, primero hay una pérdida de turgor de las plantas. Esto tiene, primero, por el componente de agua que hay en las plantas, por la producción de esqueletos carbonados. También se da la primera reacción que tiene la planta a este déficit es estomática, es la producción de ácido abscísico, lo que hace que los estomas se cierren, y esto también pues permite que la planta retenga agua, pero también hace que el intercambio de gases sea deficiente, por lo que se afecta la fase, la fotosíntesis y pues la producción de fotoasimilados, con lo que esto conlleva. En esto también, podríamos hablar en este caso del silicio, el papel que tiene el silicio ante ese... Vale, entonces nosotros qué buscamos hacer antes que hablar del silicio es pues aplicarle dosis de silicio a las plantas de rábano en déficit hídrico para pues evaluar su rendimiento frente a este. ¿Por qué silicio? El silicio es un nutriente metaloide no esencial, pero se ha demostrado, o sea, se sabe que es benéfico. Una de las tantas sintomatologías o las tantas cosas que puede ocasionar el silicio es, digamos, la producción de tricomas, los cuales pues a su vez sirven o ayudan a la retención de agua en las hojas. El silicio pues se encuentra generalmente en disponibilidades muy grandes a nivel del suelo. Todos los suelos pues poseen o tienen silicio, y pues por lo tanto lo que hicimos nosotros fue aplicarle ácido monosilícico a plantas sometidas a estrés hídrico para pues evaluar el impacto que tiene estas dosis frente a este estrés, si lo mitiga, si no lo mitiga. Por lo tanto, pues ese es nuestro objetivo como tal del experimento, y nuestra hipótesis, o pues lo que esperamos que se dé, que funcione, antes de decir el diseño del experimento y pues, cómo se hizo,
es que las plantas que están sometidas a estrés hídrico y se les aplique una cantidad de silicio, pues tengan una respuesta favorable frente a las deficiencias que se presenten por este estrés. Y pues eso es como tal del silicio. Bien, continuando con materiales y métodos para familiarizarlos con los tratamientos, inicialmente se tienen los controles de riego que están identificados con el color blanco. Seguimos con el color café, que son las plantas las cuales no tienen ni déficit ni silicio. Por otro lado, en el de verde encontramos las plantas que tienen déficit hídrico y no tienen aplicación de silicio. Las amarillas tienen déficit hídrico y tienen la primera aplicación de silicio, la cual es 2 milimolar. Y que esta concentración se encontró a base se determinó a base de literatura. Por otro lado, tenemos las del color negro, las cuales son las que tienen déficit hídrico, y la segunda aplicación de silicio, la cual es en una concentración diferente a la anterior, que es 4 milimolar. Las plantas inicialmente se plantaron en materas de plástico, las cuales tenían una capacidad de 1000 centímetros cúbicos. Se plantaron 3 semillas por matera, con el fin de de poder realizar raleo y trasplante para obtener en total 96 plantas para el experimento. Después de los 3 días de sembrado se realizó la aplicación de Nutriponic, y así sucesivamente 3 días. Actualmente llevamos 8 aplicaciones de Nutriponic, y posteriormente a los 8 días se realizó la aplicación de las concentraciones de silicio que anteriormente nombramos, donde se realizó 2 aplicaciones únicamente, el día sábado y el día domingo, que son aplicaciones seguidas. Bien. Continuando con el diseño de experimentos, pues tenemos un diseño completamente al azar. Inicialmente, ya luego por efectos del raleo y del crecimiento y germinación de las plantas, del estado fenológico, pues se realizó un bloqueo donde se dividió las plantas por 2 hojas verdaderas y 3 hojas verdaderas, ¿sí? Actualmente nuestras plantas tienen un código de la BBCH de 16, que esto hace referencia a la etapa vegetativa, y 44, que hace referencia a la parte vegetativa cosechada que tiene la planta, que actualmente es del 40% en función del diámetro comercial. Vale, antes de iniciar con las variables respuesta, queremos hablar de ciertos síntomas. Por ende voy a tomar una planta que fue sometida a déficit hídrico pero no tiene silicio. Entonces en general vemos una deformación en las hojas, cierta clorosis o un color verde más claro. También el tamaño del órgano vertedero es menor con respecto a uno que no fue sometido a déficit. Esto en general, ¿no? Ya entrando a las variables respuestas, encontramos al contenido relativo de agua como primera variable. ¿Esto por qué? Porque el contenido relativo de agua se evalúa con el crecimiento, respecto al crecimiento. ¿Esto por qué? El crecimiento... no, estoy mal. Contenido relativo de agua es respecto a cuánta agua puede tener la planta. Esto es ¿por qué? Porque la planta tiene un menor crecimiento debido a que no ocurre todo el proceso de fotosíntesis, porque se cierran los estomas cuando hay déficit hídrico. Este cierre de estomas
no permite la entrada de dióxido de carbono. Al no entrar el dióxido de carbono, no ocurre todo el proceso de fotosíntesis, como ya se dijo, no hay fotoasimilados, por ende no crece la planta. Y sin el crecimiento de la planta, el contenido relativo de agua es menor. Eso en términos generales. Después encontramos lo que es el peso seco de la parte aérea, el peso fresco de la parte aérea, el peso seco de la raíz y el peso fresco de la raíz. Esto se tomó para respecto, o sea, bajo los mismos términos del contenido relativo de agua. Bueno, vemos que en el estrés por déficit hídrico, la acción del ácido cítrico, la apertura estomática pues disminuye. Lo que esperamos ver ya con nuestro tratamiento de silicio es que el silicio se deposita, pues ingresa por las hojas, ingresa por la raíz, en un transporte pasivo, como la velocidad del agua, decían los artículos, y por xilema, se transporta por xilema. Entonces lo que va a hacer el silicio en la apertura estomática es que se va a concentrar en la hoja, se va a concentrar en la hoja en una doble capa. Esa doble capa está compuesta por silicio que está en forma amorfa, que se concentra en doble capa en la hoja, y esto va a interferir en el exceso o va a dificultar la transpiración de la hoja. Esta transpiración de la hoja pues hace que el agua no se use efectivamente dentro de la planta. Por esto el silicio lo que hace es mantener parcialmente abiertos los estomas. Lo que observamos en tratamientos ya en el segundo muestreo fue que la apertura estomática entre los tratamientos amarillo y verde. Sí, amarillo y verde. ¿Sí es la cosa? La apertura estomática entre los tratamientos amarillo y verde, que es con aplicación de silicio, y estresada sin aplicación de silicio, fue que la apertura estomática cuando se aplicó silicio fue mayor, incluso cuando ¿qué otra cosa? Vale, entonces, referente a esta variable, como explicó Jessica, el contexto de por qué se medía y cómo... Vamos en el orden que... Bueno, para finalizar esta parte de los estomas, miramos que se observó que en el tratamiento 1 de silicio, la primera concentración, hubo una mayor cantidad de estomas parcialmente abiertos y abiertos. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma el silicio ayudó a que estos estomas no se cerraran completamente, permitiendo la entrada de dióxido de carbono y pues para que la planta pudiera seguir con la fotosíntesis de forma normal, generando así los fotoasimilados. Bueno, otra variable es el área bajo el dosel. El área bajo el dosel no tuvo diferencias significativas, y bueno, este área pues va relacionada a la expansión que hay de la hoja por justamente la fotosíntesis, los fotoasimilados que se producen, y por los esqueletos carbonados que produce la planta. Pero en este caso, como les menciono, no hubo una diferencia significativa, y mientras teníamos el área foliar. En el área foliar sí hubo diferencia significativa, esto entre bloques y entre tratamientos. Observamos que el área foliar, el área de la hoja, fue mayor en las plantas control y en las que tenían aplicación de silicio. El tratamiento número 1.
estas Por dos, favor, ¿cómo las les pueden ver? agradecería que mencionen si las diferencias son significativas, específicamente entre qué tratamientos y dónde son mayor y dónde son menor, porque eso no queda claro. Listo. Listo, entonces, Pero, pues, es decir, de lo que él acabó de hablar. Sí, profe. Sí. Sí, profe. La diferencia Está hablando significativa, del área foliar. sí, de No área quedó foliar. claro dónde son las diferencias. Sí, el área foliar, la diferencia significativa está entre el control y las aplicaciones de silicio. Hubo una diferencia significativa. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son mayores y cuáles son menores? Es más- No podemos, si nos dices diferencias, Son mayores en las del control. Pues claro, como el control no presentó el déficit hídrico ni la aplicación de, bueno, recae sobre el déficit hídrico, ¿no? Como el control no tuvo ese déficit hídrico, tuvo un metabolismo, pues ya sea la fotosíntesis, transpiración y todo lo que afecta, pues este déficit hídrico fue normal. Entonces la expansión de la hoja, como sí se efectuó la fotosíntesis, fue normal, mientras que los que tenían silicio y el del estrés, la verde también, claro, al tener este estrés hídrico, pues se cerraron los estomas, no entró dióxido de carbono, se interrumpió la fotosíntesis y así pues la producción de fotoasimilados que pues la expansión de la hoja se iba a ver claramente reducida. y bueno, ya como dice la profe, ¿cuáles fueron los resultados estadísticamente de cada tratamiento y de cada variable? Entonces, ya Lucho mencionó la del área y la del dosel. Entre bloques, a nivel del primer muestreo, porque hicimos 2 muestreos hasta la fecha, a nivel de bloques, hubo diferencias significativas, es decir, se vio diferencias físicas, por decirlo así, de valores en longitud de parte aérea, temperatura de la hoja y pues el área abajo del dosel. Esas 3. entre bloques. Entre bloques, sí, entre tratamientos no fue evidente en este caso, solamente fue evidente para la longitud de parte aérea y la área foliar. Bajo el dosel, sí. Entonces, desglosándolo un poco más. La longitud de parte aérea, ¿en qué tratamiento fue? Hubo diferencias significativas porque en las plantas control y en las plantas con el... 2 minutos para cerrar o 3 minutos. Bueno, las plantas control que no tenían ni estrés ni aplicación de silicio presentaron una mayor área bajo el dosel, una mayor longitud de la parte aérea, un mayor diámetro de la raíz tuberosa, valores mayores de SPAT, que son las clorofilas, así como, recuperando todas las valores, así como mayor apertura estomática. Los estomas estaban en su mayor cantidad más abiertos, por decirlo así, en comparación de los demás. Entonces, ¿por qué hubo diferencias? En los del palito amarillo, que son las que tienen déficit y la primera dosis de silicio, hubo los estomas, pues, increíblemente, o pues lo que se espera, los valores fueron que estaban casi parcialmente abiertos y niveles iguales, o sea, significativamente no hubo diferencias entre el control y estos de silicio. En parte aérea y lo demás, sí, pues como se puede ver, están decaídas, pero en la apertura de estomas no. Y a nivel de contenidos de SPAT, los negros, los que tienen la segunda dosis de silicio, no hubo diferencias significativas con el control, es decir, que los niveles de SPAT que tuvo el control fueron muy similares a los que tuvo las plantas que tenían déficit hídrico con la aplicación con los niveles de SPAT y eso. ¿Qué más era? Ya dijo Aria, ya dijo. Listo, entonces, para finalizar, que ya se nos acabó, de acuerdo a nuestra hipótesis, podemos pues, seguir hipotetizando, recuerdo al realizamiento del experimento, que la dosis de silicio frente a estrés hídrico y frente a estas condiciones, la dosis 1 está respondiendo más acorde, según los resultados que tenemos en las plantas control, que los demás tratamientos. Y pues obviamente que las plantas que tienen déficit hídrico y no tienen silicio son las que presentan los valores más pues, diferentes y los más bajos en todas las variables a nivel pues, estadístico y de todo nuestro experimento. Y ya, muchas gracias. Ok.
ver, Gabriel, ¿qué pasó con el potencial hídrico? Porque a mí finalmente no me quedó claro si hubo diferencias o no hubo diferencias. Sí, profe, fue mi error. Respecto al potencial hídrico, qué peor. Hubo interacción entre lo que es los bloques, o sea... Potencial hídrico no, el CRA, perdón, me continúo. El crack. El contenido relativo de agua. Hubo una interacción entre los bloques y los tratamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? No es tan claro si el tratamiento fue un factor influyente para el contenido relativo de agua. O sea, no hay diferencias significativas. A ver, déjame Gabriel. No hubo diferencias en el CRA entre los diferentes tratamientos. O sea, sí hubo diferencias, profe, pero al haber interacción sí hubo diferencias significativas, pero al haber interacción entre los bloques y el tratamiento, esas diferencias significativas no se tienen en O cuenta. sea, no hubo diferencias en los dos bloques como tal. Las diferencias significativas no fueron en los dos bloques. ¿Cómo fueron las que se dieron? En alguno de los dos bloques hubo diferencias. ¿Cómo fueron esas diferencias en el CRA con respecto a los tratamientos? Vale, o sea, lo más claro aquí que se puede ver, o sea, con las plantas, es que la planta que no fue sometida a déficit hídrico y que no tenía silicio es la que mayor contenido relativo de agua presentaba, mientras la menor fue la verde, que es la que estaba sometida a déficit hídrico pero sin silicio. Y respecto al tratamiento verde del que se está hablando, el que fue sometido a déficit hídrico pero sin silicio, es menor su contenido relativo de agua con respecto a los tratamientos que presentan silicio. Digamos que a mí me llama la atención eso desde el punto de vista de ver las plantas aquí. Digamos que yo lo que observo acá es que este tratamiento tiene una mejor apariencia que los tratamientos con silicio en este momento. No sé si en el pasado fue diferente, porque hoy lo que ustedes dijeron es que esos tratamientos tenían ventaja con respecto a este. Pero digamos que aquí no, eso no es lo que se observa. Entonces me gustaría que me comentaras un poco eso, cómo... Vale, es que para cuando se hicieron los cálculos, o sea, para el muestreo, hay que tener en cuenta que se había hecho un mal cálculo para someter las plantas a déficit hídrico. Entonces, en el momento de los muestreos es como si ninguna estuviera en déficit hídrico, pero estas tuvieran silicio, entonces por eso presentaban una mayor contenido relativo de agua, o sea, tuvo un mejor crecimiento en ese momento. Ahorita que se hizo bien el segundo muestreo, sí se puede observar que o sea, el silicio no realizó el efecto que se esperaba. El por qué. Jessica, peso seco de parte de Aire. Yo creo que tampoco lo hicieron, ¿no? Lo mostraron. Es que sí hicimos esos pesos, profe, pero no encontramos diferencias significativas en los tratamientos. Yo creo que a lo que se refería más Gaby también un poco es que para el primer muestreo el estrés hídrico no había llegado al 60% al 50% que teníamos planeado estresarlas, porque hicimos un mal cálculo en la reducción constante a los días del estrés. Hoy, o sea, en este momento las plantas sí están en el estrés del 50%, por eso es que comenzamos ya a ver, por eso es que explicamos que en nuestro primer muestreo no habían diferencias significativas aún, y esperamos que en los que vienen las diferencias sean mayores. Pues, era eso. Bueno, ahora sí pregunto, que eso me pareció que no lo han dicho. El mismo nivel de
sequía se presenta en las tres. En estos tres, sí. Esos niveles de estrés Los que están sometidos a déficit hídrico. los tenemos con unos controles de riego, pues que son para verificar cuánto volumen tenemos que aplicar a las plantas estresadas y cuánto a las plantas no estresadas, que está en otro control. Visualmente también parece, ¿no? Estas parecen estar más Más, allá es donde se parece estar. Sí, porque cuando uno selecciona las plantas más. A ver sus ¿Alguna preguntas. pregunta? A ver, las preguntas del equipo 2, yo las estoy esperando para que por favor aporten allá acá. Yo tengo dos preguntas. La primera es cómo aplicaron el estrés, creo que ese no lo explicaron. Y la segunda es por qué aplicarlo edáfico y no foliar. Pues lo aplicamos edáfico porque también la absorción del silicio es por parte de las raíces. Es verdad que también lo puede absorber por parte de la hoja, o sea, aspersarlo, foliar. Pero esperamos que pues la aplicación foliar sea más efectiva. Edáfica sea más efectiva. ¿Por qué? La aplicación edáfica, digamos que va directo al suelo y si no la absorbe la planta, queda en la solución del suelo. Esperamos que la planta absorba mejor, o sea, la mayor cantidad de silicio edáficamente. ¿Cuál sería la principal dificultad de la aplicación de silicio en cultivos estresados con estrés hídrico o afectados por estrés hídrico? ¿Cuál podría ser, en términos de la agricultura, no ya aquí? O sea, si ustedes trasladan o sea, la metodología como tal, ¿cuál sería la dificultad de implementar esta aplicación de silicio a un cultivo que ya está estresado? Bueno, pues nosotros en este caso, pues lo que pasó fue que tuvimos que realizar las aplicaciones antes de someterlas a esta vez, ¿no? Esto porque debido al... Sebastián, responde lo que pregunta Darío. Bien, en este caso porque sería para la planta difícil absorber el silicio porque no existe agua con el cual pueda transportarse adentro de la planta. Foliar. Era la aplicación. Bien, en este caso de foliar, si es ya en campo y puede ser por también las corrientes de viento, las dificultades, ¿no? Las corrientes de viento. Pues creería que serían las corrientes de viento que pueden estar en ese caso. Las corrientes de viento son diferentes cuando la planta está estresada, cuando no está estresada. Porque es que la pregunta de Darío es cuando una planta está Bueno, estresada. en este caso sería por el cierre estomático, ¿no? Las plantas al tener el cierre estomático pues no permite la entrada de este compuesto adentro de la planta o no lo absorbería de forma foliar. O sea, las aplicaciones foliares ingresan por los estomas. Pregunta. Sí. Repita la pregunta, por favor. Yo sé que Porque ustedes deberían haber evaluado, ¿la aplicamos foliar o la aplicamos edáfica, cierto? Entonces, ¿cuáles son los pros de aplicarla de una manera y cuáles son los contras de aplicarla de esa misma manera? Y con base en eso seleccionaron una aplicación particular. Entonces, la pregunta es esa. La foliar requiere más aplicaciones, mayor cantidad. A ver, la pregunta fue Pero, puntual. sí, pues responder en este caso cómo sería la absorción foliar, pero pues sí evaluamos los pros y los contras de hacerlo foliar o edáfico. A ver, alguien más del equipo. Duro, ya no digo nada. Ahí está el micrófono. Súbanle, digo, creo que está
Pues lo que yo tengo entendido, o sea, realmente no sé cómo la planta absorbe el silicio de forma foliar y sin embargo, pues los estomas principalmente, no totalmente, pues su función está dada en el intercambio de gases, ¿no? Para pues, todos los procesos metabólicos que se dan. No estoy seguro si por los estomas puede ingresar el compuesto, pero diría que probablemente en una mínima parte, pero realmente no sé cómo. ¿Ustedes lo aplicaron así, Álvaro? ¿Foliar? Sí, profe. Bueno, ¿cómo entran entonces los productos solarios? A ver. ¿Cómo entra el silicio a la hoja? Nosotros la aplicación la que lo hicimos es foliar y la hacemos específicamente pues en un horario donde la planta pues permita o tenga esa apertura de estomas, ¿no? Pues para que se pueda absorber correctamente el silicio. Entonces sí, la planta toma el silicio por los estomas y lo hacemos en un horario pues donde haya baja radiación. ¿Qué porcentaje de una aplicación foliar va por los estomas, chicos? O sea, ¿un 80, un 90%? 20%. No, yo la verdad no estoy seguro, no puedo afirmar. Nosotros también habíamos elegido la aplicación foliar para que cuando hubiese radiación se alcanzara su límite de solubilidad y se polimerizara, generando esa capa que podía formar sobre la hoja. ¿Sobre la hoja se recomienda que se forme una capa de silicio? Pues es que generaba la capa para que... ¿Sobre la hoja? Sobre la cutícula. Sí. Sobre la hoja. No sobre la hoja. Ojo, chicos, tienen que repasar todo lo de aplicaciones foliares. Entra como entre un 10 y un 20% a través de los estomas. El resto entra en la cutícula y ahí vendría entonces el poder responder por qué cuando las plantas ya están estresadas la aplicación no es eficiente. ¿Y por qué no es eficiente entonces? Pues porque si ya está bajo estrés hídrico. Si bajo estrés hídrico se cierran los estomas. Sí, pero son un 10% que Sí, pierde. Y el pero resto se forma esa bicapa también que refuerza la cutícula, lo que no va a permitir. Claro. No permite fácil, aunque El hay ingreso. microporos, pero puede que se dificulte el ingreso a través de la cutícula, ¿no? Digamos con las preguntas. Profe, yo iba a preguntar sobre el tema de las raíces adventicias porque no veo que se hayan desarrollado en los tratamientos que se han. Y pues yo creería que esas raíces, digamos que deberían crecer más en pro de buscar el agua que no están. A ver, raíces, primero la pregunta es, ¿se forman raíces adventicias en estrés hídrico? Pregunto yo. A ver, Jessica. Sí, realmente la planta forma una estructura de la raíz para buscar agua. Raíces adventicias, pregunta. Raíces secundarias, ¿Secundarias? A ver, secundarias son secundarias, no porque las adventicias son las que se forman. No, secundarias, son secundarias, perdón. Raíces secundarias. Sí, sí se forman en la búsqueda de agua. Realmente nuestras plantas sí se ven, solo que pues como están estresadas, las raíces casi no se notan. No, y que cuando la sacamos de la matera, pues acá está. Sí, sí se ve. O sea, sí había. se ve mucho más que la control. Pueden mover la control por el lado, por abajo. Realmente se ven igual. Sí, sí, se ve Como la igual. control está tan oscura, se nota harto. Pero mira. Pero sí, digamos acá no. De la No es muy evidente ahí realmente. Eso no es muy evidente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo se forman las raíces o se aumenta el área de raíz por raíces secundarias en estrés hídrico? Gabriel. No sabría responder. Esa niña. A ver, Sebastián.
sean cosas por... Pues la planta al censar el estrés pues, y que no se encuentra agua, pues intenta se enfoca en producir más raíces secundarias. ¿Cómo es la pregunta? Favorece la partición de fotoasimilados hacia la raíz. No sé, ¿Cómo se forman las raíces en estrés por déficit hídrico? Con detalle fisiológico, porque ustedes deben manejar la fisiología. Entonces, con detalle fisiológico, ¿cómo se forman las raíces?